Ya tenemos con nosotros a nuestros invitados del día o de la noche de hoy. Hablamos de los muchachos del grupo de ciclismo Aventureros en Acción, que hoy nos vienen a compartir una información muy especial y sobre todo pues nos van también a hacer la invitación para todos los limonenses, para aquellos que les gusta el deporte, que les gusta el ciclismo, y además traen también un llamado de atención para esos que andan en carretera, ¿verdad? Que es importante que lo tomen en cuenta. Hoy son algunos de ellos que han perdido la vida. Mañana usted no sabe si toma una bicicleta y pueda ser usted o alguno de sus hijos, que Dios no lo quiera. Así que voy a dar, sin más preámbulo, el pase de una vez a Yagdiel, que le doy las buenas noches. Yagdiel, buenas noches al programa Caribe para Gozar y bienvenido a su equipo que hoy le acompaña. Muchas gracias, Ángela, por el espacio. Un saludo a todos los que nos ven. Bueno, hoy estamos acá, Aventureros en Acción. Hemos tomado el reto y una gran responsabilidad de fomentar primeramente lo que es el ciclismo y el deporte en lo que es la provincia de Limón, pero también estamos enlazados también con la gente de San José, que somos visibles. Y pues Limón también levanta la mano y se hace presente a esta gran actividad que va a estar enlazada en varias provincias a nivel nacional. Entonces estamos aquí porque queremos incentivar, queremos invitarlo a usted que nos escucha, que le gusta el ciclismo, que le gusta participar de recreativas, de competitivas. Este es un llamado para todos los que andamos en bicicleta, todos los que andamos en carretera. Hoy hemos recibido una lamentable noticia allá por el lugar de los Chiles. Un muchacho ha perdido la vida a través de que andaba en carretera. Entonces el mensaje que queremos transmitir es el 1.5, respeto. En este caso, como somos de Limón, le hemos agregado Limón 2020. Entonces estamos aquí para invitarles, para hacerles una invitación muy especial para que usted se anime, para que usted pueda llegar el 23 de febrero a lo que es la explanada de Playa Moín y que usted pueda participar de este gran evento. Ahí le vamos a estar dando detalles de algunas cositas que se van a hacer durante la actividad. Ahí trajimos esa maqueta que nuestro compañero Jordan la hizo con mucho amor, con mucho entusiasmo, y se la demostramos a ustedes ahí porque eso es lo que se va a implementar en lo que es la parte de la playa el día 23. Ok, coméntenos cómo se han organizado, y nos hemos dado cuenta también, Yagdiel, por sus publicaciones y también la información que usted me ha brindado, de que no solamente ustedes están organizando esta actividad el 23, ¿verdad?, el domingo, sino que hay otros que se han unido. ¿Quiénes son? Y cuéntenos cómo se han organizado ustedes con esta actividad para el 23. Correcto, esto es un llamado a nivel nacional en la que todas las provincias, ¿verdad?, lo que es Guanacaste, por el lado de Nicoya, en Cartago, pues en la Sabana, en Punta Arenas, van a estar enlazados casi a la misma hora, porque se va a implementar esas mismas letras, el 1.5 respeto, casi que a la misma hora. Entonces esto va organizado por Somos Visibles, con Carlito Jiménez, que es el promotor de esta actividad. Entonces pues él nos extendió el reto a nosotros como grupo de ciclismo, y pues sí hemos asumido el reto en poderlo hacer acá en Limón. Ya alguna gente pues ya conocen del tema y saben que se ha hecho en la Sabana, allá por el Estadio Nacional, pero este año pues Carlitos ahí nos contactó y nos pidió que si podíamos asumir el reto, ¿verdad? Entonces sabemos que esto es algo que es de interés nacional, porque es prácticamente del ciclismo, y aparte que hay una ley que dice que los choferes tienen que respetar el 1.5, entonces queremos hacer conciencia en ellos y transmitir ese mensaje. ¿De dónde surgió la idea de hacer este evento y que se convocan a bastantes ciclistas, sea que sepan que sean ciclistas profesionales o no? Sí, salió de Somos Visibles, y bueno, ellos son los que han promovido esto a través de 4 ciclistas que murieron hace 3 años en Cartago. Entonces de ahí surgió la idea, y Somos Visibles tomó el reto desde el principio y ahora lo ha trasladado pues a las demás provincias que somos los que lo vamos a hacer este año. Y José de ahí nos va a comentar algunas cositas más
respecto al tema. Sí, claro. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es José Cerdas. Por acá les estamos comentando sobre esta iniciativa que surgió hace 3 años. Hubo un fatal accidente, murieron 3 ciclistas en el lado de Curriabat. Entonces se reunió un grupo de gente en el lado del área metropolitana para poder hacer una manifestación pacífica, para poder brindarle homenaje, para poder brindarle tributo a las familias también de los fallecidos, y poco a poco fue cobrando fuerza. Al pasar los años ya no eran 100 personas, sino que eran más y más y más. Tuve la oportunidad de participar en San José. El recorrido se hace de La Sabana a Curriabat. Ese recorrido pues no es 1 o 2 personas que van, son miles de personas a nivel de todo el país. Se agrupan en la parte de lo que es La Sabana, y de ahí se hace el recorrido hacia Curriabat. Entonces este grupo, al crecer y al crecer y al crecer, cada vez se fue organizando más, no solo en conmemoración de las familias, sino ahora en exigirle a los demás, a los compañeros en carretera, el respeto debido hacia uno ciclista. Entonces este año se incentivó no solo hacerlo a nivel de la gran área metropolitana, sino que se tomó en cuenta parte de Guanacaste. Nicoya dijo presente, van a formar la figura ellos también. En Limón dijo presente, Aventureros en Acción. Nosotros vamos a hacernos sentir este 23 de febrero saliendo de Ferremundo a las 7 de la mañana. Entonces todos están cordialmente invitados, todo Limón. Si usted tiene familiares, si usted tiene, aunque usted no practique el ciclismo, pero usted tiene la empatía por ese compañero de trabajo, por ese amigo, por ese vecino que practica este deporte, que se levanta en las mañanas constantemente, usted lo ve y lo saluda y lo pita cuando va en carretera, puede unirse, porque la idea es crear y al crecer. Nosotros ahorita tenemos el respaldo de lo que es la parte de los bomberos. Ellos nos están brindando su apoyo, ellos van a estar ahí también. Ferremundo, muy importante, de ese lugar vamos a salir a las 7 de la mañana el domingo. Ellos nos están patrocinando, ellos nos van a acompañar y nos están dando ahí el apoyo. También lo que es los oficiales de tránsito, ellos también van a estar con nosotros, acompañándonos en todo el recorrido, brindando la seguridad. He conversado con varias personas a través de lo que es el mes y nos han dicho, yo voy a ir, pero voy con mi hija. El recorrido no es ir a hacer una competencia, el recorrido no es ir a hacer los kilómetros a la velocidad grande, no, vamos a ir a un ritmo suave, todos avanzamos, todos llegamos, todos lo debidamente con lo que es la parte vial, respetando, no haciendo paros ni demás, pero todos con el objetivo de llegar a lo que es la explanada de Moín y crear la figura. En este caso vamos a crear 1.5 Respeto Limón 2020. Entonces los invitamos a todos a formar parte de esta figura. Por primera vez en lo que es Limón se va a dar, en otras partes del país se va a dar. Entonces todos quedan cordialmente invitados este día. No, continúe. Es que tenemos también una cuñita que queremos compartir. Ustedes lo han puesto ahí en su página de Aventureros en Acción, por si la gente quiere saber un poquito más de ustedes, chiquillos, para que la gente lo siga. Ahorita vamos a decir la página para que la gente ingrese y los puedan ver. Y recuerde, estamos en vivo por el Facebook Live de Radio Casino de Limón, haciendo enlace con el programa Caribe para Gozar a través de Facebook también. La página del programa, el programa tiene página, ahí ustedes nos pueden encontrar como Caribe para Gozar, programa de radio. Ahí estamos haciendo el enlace del Facebook de Radio Casino al del programa, ¿verdad? ¿Por qué hago esto del enlace? Porque la página, aunque el programa ya tiene años de estar funcionando con diferentes nombres, ya con ese sería el tercer nombre que yo le cambio y ya se quedó ahí, Caribe para Gozar, no vamos a cambiar más. Primeramente, pues les explico así rápidamente y que tal vez me digan qué informalidad, primero dice que un nombre, después otro. Ok, ¿por qué? Porque primeramente el programa era solo soca, era solo saludos. Seguido, luego por ahí incursionamos otros géneros caribeños, ya se cambió el programa para Gozar Caribbean Music. Y ya al finalizar, pues estos cambios todos se hacen pues por el bien de la provincia y también de nuestra gente de Limón, que lo ha pedido, donde se les dé promoción, donde se les dé apoyo a los artistas, a los cantantes, a los bailarines, a los deportistas, todas las ramas de toda la cultura que tiene que ver con nuestra provincia de Limón. Recuerde que este programa es 100% noticias positivas, no queremos nada negativo para nuestra gente de Limón. Ya hay programas donde dan cosas negativas y a mí en lo personal pues no me gusta
caer ni en la polémica, ni mucho menos infundar o dar noticias malas. Ya es suficiente con lo que escuchamos en los diferentes medios como para hacer eso. Yo creo que lo importante aquí es recalcar y darle realce a lo bueno y positivo que tiene esta bella provincia, nuestra gente, nuestra gastronomía, nuestros deportistas que nos han hecho muy felices, muchos atletas que han dado la cara por Limón, muchos artistas que aunque ya no los tenemos en la provincia porque se han expandido a nivel nacional o a nivel internacional, también nos han representado a nivel internacional también dando la cara por Limón, y siempre cuando van a una presentación, depende de la rama de lo que sea, deporte, arte, música, siempre dicen, me siento con mucho orgullo de decir que provengo de Limón. Así que estos muchachos hoy han venido a invitarles a ustedes para que el próximo domingo a las 7 de la mañana se dejen llegar allá por APM Terminal. ¿Es correcto? ¿De dónde salen? Saliendo de Ferremundo. Perdón, si ya le cambié. Ok, esa es la ruta hacia APM. Pero ya saben, entonces de Ferremundo van a salir a las 7 de la mañana. ¿Qué incluye la salida? Si tienen un costo, la inscripción, ¿cómo participa la gente para eso? Porque obviamente ustedes están convocando a todos los ciclistas, ¿es correcto? No, la convocatoria es para toda la provincia y no tiene ningún costo. Es totalmente gratis, simplemente lo único que tiene que llevar es y no importa el tipo de bicicleta tampoco. ¿Perdón? No importa el tipo de bicicleta que quieran llevar. No importa si el es tipo banana, de bicicleta. si es de carrera. Correcto, cualquier bici que usted tenga, que tenga dos ruedas, llévelas. Y tiene si una es bici chopper, de madera, si es montañera. Sí. Entonces el llamado es para todos porque todos andamos en carretera. Es correcto. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que ocupamos, que la gente simplemente llegue, se apersone ahí a Ferremundo, que es donde vamos a salir, y de ahí vamos a continuar el viaje sobre la ruta 32 y vamos a entrar justamente por la entrada principal de APM Terminal. Les comento, para los amigos de Batán, los amigos de Venecia, que si nos están viendo, nos pueden esperar ahí, en la pura entrada de APM Terminal. Ahí nos pueden esperar y se conjuntan con nosotros y luego podemos entrar hasta la explanada de Moín. Un detalle importante ahí que nos dijeron es que podríamos hacer uso de la entrada principal. En lugar de pasar por la ciclovía, podemos entrar directamente por la carretera. Ya esto porque ya nos dieron la recomendación, gente que lo del tránsito, ¿verdad? Entonces vamos a valorarlo y si fuera posible vamos a usar la vía normal porque es una vía nacional. Entonces no hay que pedir permisos porque anteriormente pensábamos que teníamos que pedir permiso a la municipalidad o demás. A lo que es APM Terminal, okay. ¿Verdad? Pero ya ahí nos aclararon el tema, entonces tenemos luz verde, ¿verdad? Yacdiel, importante, ¿se unen a ustedes empresas de Limón para esta actividad? Correcto, tenemos a Ferremundo, que nos ha dado ahí el apoyo, nos está dando el apoyo. Tenemos también a Goyo, principal, ¿verdad? Goyo Boulevard, donde el gerente es Fabricio. Siempre nos ha apoyado y le agradecemos un montón a Fabricio porque siempre nos da ese apoyito ahí, ¿verdad? También tenemos a IPAC, que también nos va a apoyar, gracias al muchacho, al administrador, que ayer tuve la oportunidad de hablar con él y nos dijo que también nos iba a apoyar. Va a llevar masajes para la gente que quiera llegar y quiera hacerse unos masajitos. Él nos dijo que iba a llevar unas mesas ahí para implementar los masajes como se hizo en la nocturna la vez pasada. También tenemos ahí a J&M, que nos ha dado el apoyo también, nos dijo que nos iba a apoyar. Entonces, bueno, agradecemos a todos ellos y todo el que quiera apoyarnos será bienvenido, porque esta es una actividad que nos compete a todos y lo que queremos es que cada día el ciclismo pueda crecer. Yacdiel, te voy a cortar un momentito, vamos a hacer un cambio para hacerles la invitación ya formalmente a través de este comercial que han preparado ustedes, chicos de el grupo de ciclismo Aventureros en Acción, y queremos compartir con todos los radioescuchas, así que preste mucha atención. Caribe para gozar.
Por primera vez en Limón, seremos visibles. Por primera vez en Limón, seremos visibles. A todos los ciclistas de cada rincón de nuestra provincia están totalmente invitados a esta convocatoria, a unirse al llamado y aceptar el reto de elaborar la figura ciclista, llevando el mensaje a nivel nacional, enlazado con las demás provincias de Costa Rica. Juntos formaremos la palabra 1.5 Respeto Limón 2020, en memoria de todos los ciclistas que han perdido la vida en carretera. Los invitamos este 23 de febrero a partir de las 7 de la mañana. Lugar de salida en la ferretería Ferremundo, Limón, en donde nos dirigiremos sobre la ruta 32 entrando por la entrada principal de APM. El destino de llegada es en Playa Moín, Limón. Te invitan Asocima Limón, Cleteros Venecia, Aprocisa Veraca, Bananos de Oro, Pasión MTV Limón, Batán. Patrocina Goyo Boulevard Limón, Ferremundo del Caribe, Taller de Bicicletas Calderón y OEB Eventos Catering Service. No lo olvide, 23 de febrero, 7 de la mañana, lugar de salida, Ferretería Ferremundo en Limón Centro. No más ciclistas muertos. Para mayor contacto vía WhatsApp al 7299-5071 o al 8696-9741. Por primera vez en Limón, seremos visibles. Bueno, ahí está la invitación de los chicos del grupo de ciclismo Aventureros en Acción. Y bueno, se une el programa Caribe para gozar también como patrocinador de este súper eventazo, y al cual le hacemos un llamado de atención a todos los choferes. No importa que sea de carro liviano, de camión, de tráiler, de bus, porque cuando usted anda en carretera es fácil, usted va en su carro y usted no le importa si la persona que va a la par es un ciclista, usted no está viendo la distancia. Y peor, si usted es de los que maneja rapidísimo, déjeme decirle que usted no sabe si esa persona que va ahí puede ser familiar suyo. Así que el llamado de atención para todos los que manejan diferentes vehículos y tengan el debido respeto a los ciclistas, que de una u otra manera, aunque hay grupos recreativos, recuerden que también tenemos los grupos que representan a Costa Rica y también nuestros ciclistas limonenses que también representan la provincia en este deporte tan bonito como lo es el ciclismo. Bueno, Jacdiel, en un ratito vamos a ver si en un par de minutos ahí recibimos la llamada de un compañero de ustedes, ¿verdad? Que también nos va a hacer la invitación. Jacdiel. Perfecto. Gracias, Ángela. Bueno, quiero, en esta ocasión quiero darle un poquito de espacio al compañero Jordan. Para lo que lo conocen ya saben este muchacho lo que representa para la provincia, pero para el que no lo conoce, pues es Jordan Calderón, es un competidor que compite a nivel élite. Entonces es un muchacho que nos representa a veces en diferentes recreativas, competitivas que se puedan hacer. Él ha tomado el reto y es el muchacho que tomó el reto de elaborar lo que es la maqueta que ustedes están viendo ahí. Para los que no saben, estamos en vivo por el Facebook de Radio Casino de Limón, para que así puedan ver a los muchachos, sepan quién es el grupo de ciclismo Aventureros en Acción y quiénes son los que están atrás de todo este evento tan bonito que se va a llevar a cabo el próximo domingo 23 de febrero a las 7 de la mañana, saliendo entonces de Ferremundo. Ahí podemos ver entonces la maqueta que dice 1.5 Respeto Limón 2020. Por ahí pueden darle like a la transmisión, pueden compartirla e inclusive si usted quiere agregar algún comentario positivo o quiere opinar, puede hacerlo también a través de nuestra transmisión. Ahí ponga su comentario que les vamos a estar dando lectura, o si inclusive quiere saludar a los muchachos o saludar generalizado a alguien, también puede aprovechar. Recuerde que ayer también fue el Día del Amor y la Amistad, así que si se quedó sin saludar a ese ser querido, puede aprovechar también ahí la red social de Facebook, ya que estamos completamente en vivo. Ahora sí. Gracias, Ángela, gracias. Entonces vamos a darle el pase a Jordan, que él nos hable lo que hicimos ahora el viernes, que fuimos ahí a Playa Moín, hicimos lo que fue la parte del crocker ese que está ahí, la maqueta, pero ya lo hicimos en la arena para saber cuántos ciclistas, que ahí Jordan nos va a decir más o menos cuánto es la cantidad, para que usted invite a sus amigos o su yerno, su tía,
a quien sea, pero lléveselo ese día a la explanada de Playa Moín. Y de paso, ya una vez que termine la actividad, se puede quedar ahí refrescándose un poquito. Yacdiel, ¿eso ustedes lo van a televisar, lo van a poner por Facebook? Para que la gente, porque de ahí es un evento muy bonito que yo digo que solamente por tomarle fotografía, no. Yo me imagino que tal vez lo van a televisar o no. Correcto. Una de las ideas principales que ¿verdad? Se mandó un comunicado a lo que es la prensa escrita y de televisión a nivel local, que es allá en San José. Entonces los promotores Somos Visibles, y a través de Carlitos, ¿verdad? Él lo ha estado anunciando a través de la radio, lo que es la parte de San José. Ahí hemos compartido los enlaces para que ustedes puedan seguirlo, puedan verlo. Y también se les envió el comunicado de prensa a casi que a la mayoría parte de lo que es prensa escrita y prensa de televisión. Entonces, para el día de la actividad aquí, que ya vamos a hacer nosotros, ahí va a haber un dron que va a hacer la toma, ¿verdad? Que es donde va a tomar lo que es la foto de esa palabra que está ahí, porque eso es, pues, lógicamente, a la hora de nosotros pasarlo, va a ver que están todas las provincias enlazadas. Entonces esperamos tener algún representante de la provincia de San José que nos venga a dar esa cobertura. Qué bonito, qué bonito. Bueno, vamos rápidamente, chiquillos, porque ya en un ratito tengo mi otro invitado, así que el tiempo apremia. Vamos con el caballero que nos explica entonces cuánta es la cantidad de personas que se van a necesitar para poder poner esa palabra que está en la maqueta que dice 1.5 Respeto Limón 2020. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jordan Calderón. Para mí fue un reto hacer esta maqueta, sin importar cuánto tiempo estaría gastando. De igual manera, me sumí al reto. Le tomé importancia al asunto de saber que yo, como ciclista limonense que soy, que ando a nivel nacional compitiendo, veo los riesgos que hay en carretera. Entonces tomé la iniciativa de crear esta maqueta de muchos colores. Entonces, el día de ayer estuvimos también por el lado de Moín, fomentando ya en terreno las letras para ver cuántas cantidades de personas ciclistas estaríamos ocupando. Tuvimos un cálculo de 200 personas. Es un reto que hay que cumplir, y es un llamado, o sea, a la provincia de Limón, ya bien, sin importar la bicicleta que tengan, una banana, bicicleta de mountain, 20, 26, de igual manera, si usted no practica el ciclismo y quiere apoyar, ya se le hace la invitación. La idea es que todos tengamos noción del asunto, que tengamos respeto a los ciclistas. Ya bien no sabemos si en la carretera el ciclista que va es familiar suyo. O sea, la idea es que ya bien la persona que ande manejando el automóvil tenga noción que el 1.5 se respete. Entonces, ya bien, como repito, o sea, tomamos la iniciativa. Para mí fue un reto hacer esta maqueta, y la idea es crear el 1.5 Respeto Limón 2020. Excelente, Jordan. Bueno, ahí le damos el pase a Alex, si nos tiene algo ahí también que decir, y muy importante, ¿verdad?, para que todos nos puedan ahí escuchar. Muy buenas noches, mi nombre es Alexis Portugués, también soy miembro del Grupo Aventureros en Acción. Mira, esta actividad nace como una necesidad que sí es bien, si bien tenemos que concientizar al conductor sobre la presencia del ciclista, de que no es un simple ciclista, es un ser humano el que va ahí, que tiene padre, tiene madre, tiene hijos, tiene esposa. También hay que concientizar al ciclista de ser visible también él mismo, utilizar los medidas de seguridad, luces, casco, si es posible las cintas reflectivas, aunque los uniformes de ciclismo siempre traen partes reflectivas. Incluso los colores que utilizamos no es por moda, es precisamente para eso, para que nos puedan ver y nos respeten. Esta necesidad ha surgido no solamente ahora, no estamos hablando del evento de hace 3 años, sino muchos otros eventos. De hecho, hace poco tuvimos una desgracia también aquí en la provincia, por la zona de Siquirres, en donde una pareja perdió la vida. Desgraciadamente a mí me tocó estar cerca de eso en ese momento,
pero sí se logra observar de que había pues sus descuidos en ese momento porque no portaban las cuestiones de seguridad. Entonces, esta situación o este evento es precisamente para eso, para poder concientizar a ambas partes, tanto como los conductores como los que practicamos el ciclismo. Ahora, este evento no es exclusivo de Aventureros en Acción. Están invitados todos los ciclistas de la provincia. No somos exclusivos. Vamos a incluir a todos, niños, ancianos, mayores, los que quieran participar. Pueden llegar en las bicicletas que tengan 27, 28, 29. Si tienen una Menoto vieja pero funcional, perfectamente pueden estar ahí. No hay ningún problema. Todos son bienvenidos y todos son apreciados. Chiquillos, gracias. Ahí tenemos comentarios ya en la página del Facebook de Radio Casino de Limón. Si usted, amiga, amigo que nos escucha a través del dial 98.3 FM, quiere participar en esta transmisión, puede hacer sus comentarios a través de nuestra página y también darle like y compartirla si es de su interés también. Recuerden que tenemos a el primer grupo invitado hoy del programa Caribe para Gozar, en este programa cultural donde damos apoyo a todo lo que tiene que ver con nuestra provincia de Limón y nuestra gente. En el área del deporte, pues hoy tenemos entonces a los muchachos del ciclismo que les invitan para el próximo domingo 23 de febrero esta actividad donde se va a plasmar esas palabras que son tan importantes para esos conductores que van ahí, que hagan conciencia cuando van en carretera, que respeten a los ciclistas. Ahí se va a poner, entonces pueden ver a través de del video de Facebook Radio Casino de Limón, haciendo enlace con el programa Caribe para Gozar, también por Facebook. Dice 1.5 la maqueta, 1.5 Respeto Limón 2020. Eso no se va a poner con ningún objeto ni nada. Son personas las que van a formar ese día esas palabras. 1.5 Respeto Limón 2020. Así que ahí pueden hacer sus comentarios. Dice por acá bueno, no entiendo si es Diala o un nombre un poquito complicado. Ríos. Diala Ríos. Saludos aventureros, excelente labor de motivar a la juventud y principalmente a los familiares de practicar ciclismo, un deporte sano, son un orgullo para Limón. Seguido por ahí Ariel Mesa dice saludos a mis amigos de los aventureros, y por ahí Priscila Paz Vázquez también pone unos corazoncitos ahí apoyándolos a ustedes, chicos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué nos quedaría entonces, Jagdiel, hacerle un llamado entonces a todos los amigos y amigas, a esas familias que les gusta hacer deporte, que tienen bicicleta, que la saquen de ahí, de la bodega y la pongan a accionar, ¿verdad? Para el próximo domingo. De hecho, todavía nos queda básicamente una semana de tiempo. Entonces, en mi caso, bueno, yo tengo la mía y hay otras por ahí que están Bueno, rezagadas. Si alguien tiene doble bicicleta que no esté usando, me la pueden prestar, por favor. De hecho, en la casa se mandaron a arreglar las bicis con esa semana de anticipación para todos participar, o la mayoría tratar de participar el otro domingo, porque todos tenemos que hacernos visibles, así todos tenemos que estar ahí. Entonces, chicos, de igual manera motivarlos a ustedes, porque dice el compañero que se ocupan 200 personas, pero 200 personas acá lo completamos con familiares, con vecinos, con amigos. Yo invité hasta a mis jefes, a todos, a todo quien pasaba por la par. Vamos el domingo, sea parte, la primera vez en Costa Rica. Tampoco le vamos a decir, cuando inició en San José, no inició con las 1000 personas o más que llegan actualmente. Inició con pocas. Entonces, sea usted parte para poder decir, yo inicié en Limón. Yo fui parte de esos primeros 200 que se ocupaban. No se quede en casa y acompáñenos este domingo. Para la gente que siempre sigue los diferentes programas, hay uno que se llama Remember Limón, que son los jueves a las 6 de la tarde. Usted, mi amiga, mi amigo que me escucha, así como lo está diciendo Josué, si en algún momento usted quiere sacar este bonito recuerdo, porque va a quedar en el recuerdo, así, claro, yo fui parte de eso va a quedar plasmado en video. Recuerde que ahora la tecnología está tan avanzada, así que posiblemente ahí usted se va a ver con su bicicleta y con su familia. Y chicos, bueno, yo no tengo bicicleta, lastimosamente, sí se me es un poquito complicado poder tener mi bici, pero sí me gustaría acompañarlos, y espero primero Dios que para el próximo domingo pues se pueda estar ahí con ustedes. Si hay alguien que tiene vehículo, pues desde ya les hago el compromiso para que me lleven a tomar algunas impresiones de esto.
ya que, bueno, a la hora que ustedes finalicen, espero yo poder tener el tiempo, ya que también el próximo domingo 23 de febrero se va a llevar el derbi caribeño, ya que la Tromba del Caribe Limón Fútbol Club se estará enfrentando a el Club Deportivo Santos, ¿verdad? Así que para que lo tenga presente a las 3 de la tarde en el Estadio Juan Gobán, vamos a tener también más deporte, ¿verdad? Fútbol, ciclismo primero y fútbol. Así que imagínense usted, sanamente tenemos que estar en Limón. Chiquillos, agradecerles a ustedes su participación. Bueno, no sé qué pasó con Carlitos, sé que estaba ocupado, ¿verdad? Para que él hubiera pues dado también su aporte y nos hubiera comentado también cómo él se está preparando, pero de ahí no se pudo. No sé si quieren agregar algo más, chicos, hacerle un llamado a toda la gente nuevamente y por supuesto hacerles el llamado de atención también a los conductores. Antes, chicos, ya le voy a dar el pase. Recuerden, mi gente, que estamos con la dinámica de la rifa. Estamos con lo que es la rifa de la cortesía de Boutique, Blackberry Boutique. Tenemos una orden de compra por 15,000 colones, perdón, por 15,000 colones. Ahí a la persona que al final se lo lleve, pues se va a poner en contacto conmigo. Ahorita, ¿cuál es la dinámica? Solamente utilizar la mensajería WhatsApp en el 8905-4387. Repito, 8905-4387. Mandan su nombre completo, su número de cédula y el barrio de donde nos escuchan. No se aceptan mensajes incompletos, así que si usted va a mandar su mensaje con sus 2 apellidos, su nombre correcto como está en la cédula, el número de cédula y el barrio de donde nos está escuchando en ese momento. Y quiero aprovechar también para mandarles saludos a los muchachos de la Tromba del Caribe Limón Fútbol Club, que ya se dirigen hacia Cartago, ya que como ustedes saben, mañana el encuentro será a partir de las 11 de la mañana y la Reina del Caribe ya se está preparando para a partir de las 10:30, 10:45 llevarles todo a la mano de lo que tiene que ver con este encuentro, donde la Tromba del Caribe Limón Fútbol Club se va a estar disputando esos 3 puntos que en realidad lo necesitan bastante. Bueno, ahora sí, chiquillos, ya les doy el pase. Qué bueno que lo estabas mencionando. No solamente estamos invitando a todos los ciclistas, sino cualquier persona que nos quiera acompañar, que si bien no cuenta con una bicicleta, puede acompañarnos con su carro, si fuera el caso, o su motocicleta o su cuadraciclo. Siempre se requiere gente que nos pueda dar asistencia, porque siempre se nos puede quedar alguien rezagadillo por ahí y Dios guarde, nunca dejamos a nadie abandonado. Entonces, en esa parte agradeceríamos mucho esa colaboración. También hay que tomar en cuenta que esta iniciativa es la primera vez que se hace acá en Limón, por eso se llama Limón 2020, pero es en coordinación a nivel nacional. Van a participar todas las provincias: Cartago, Alajuela, Heredia, Punta Arenas, Guanacaste. Entonces, seamos una voz más en este océano de gente. Ok, en este grupo de personas que quieren participar y tienen tal vez mucho tiempo de no agarrar una bicicleta, o inclusive tal vez no son de andar en bicicleta, pero sí saben, no van con un tipo de ritmo, ¿verdad? O sea, como que vayan rápido, van al paso. La intención lento, es que correcto, todos puedan llegar a la actividad. Correcto, en este caso, como le comentaba anteriormente, no se va a hacer a gran velocidad, ni en competencia, ni demás, sino que es concientizar a todos, a la población, al que está comprando de casualidad algo en la calle y nos ve pasar, decir a la gente apoyando, a familiares apoyando. Entonces, no es gran velocidad, sino que usted vaya en su bicicleta, banana o cualquier medio de transporte, carro, moto, como lo decía el compañero, brindando el apoyo y haciéndonos notar, porque a nivel de hora va a ser también lo que son las demás provincias. Todos salimos a la misma hora. En la Sabana se va a estar formando la figura a la misma hora. Entonces es una coordinación a nivel nacional que se está creando. Ok, chicos, para este enlace, ¿ustedes tienen alguna información, Jacdiel, para que las demás provincias puedan hacer ese enlace con ustedes aquí en Limón y la gente pueda seguirlos también a través de su página? Y de paso, demos de una vez la página de Facebook para que la gente siga ese día, pues, en la transmisión que ustedes van a tener. Sí, en este caso sería Somos Visibles. Somos Visibles es una página, son los administradores de ahí, son los promotores, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el reto, enlazar las provincias para poder hacer una transmisión. Entonces, estamos coordinando con eso para poderlo complementar de una manera bien bonita y que se pueda transmitir el mensaje, porque lo importante aquí es el mensaje que se va a transmitir con esto y poderle llegar a las personas y que más gente lo pueda ver. Ese es lo importante. Entonces, bueno, muy agradecidos con Ángela por el programa, por este espacio, por invitarnos a venir a invitarlo a ustedes, a usted que está en casa, a usted que nos ve a través de su teléfono, el que nos escucha a través de la radio,
y hacer conciencia, ¿verdad? Para que usted también pueda transmitir y pueda difundir esta información para que más gente lo pueda ver, que más gente se pueda motivar. Ya tengo unos amigos por ahí que me han dicho, mira, yo casi no cleteo, pero ya los voy a ir a acompañar. Perfectamente puede ir. Perfectamente, vamos a ir un paso. Aquí totalmente... no hay una cantidad de, o sea, no hay edades, no hay género, o sea, cualquier persona puede ir. Correcto. Y no importa el tipo de bicicleta. No importa el tipo de bicicleta, sepan que para ese día van a haber ahí algunos compañeros designados con unos pitos que van a ir cuidándonos, ¿verdad? Van a ir cuidando el grupo para que todos puedan ir seguros. Entonces, tenemos el respaldo, repito, del tránsito, de los bomberos. Entonces ellos nos van a dar soporte también con esa parte de seguridad, así que todos están totalmente invitados, así que a sacar esa bici. Si la tiene por ahí media mala, aquí tenemos al compañero Jordan. Todavía tiene tiempo para que la arreglen, ¿eh? Sí, aquí aprovechamos para hacerle promoción a Jordan, que se dedica precisamente a eso, a arreglar bicicletas, a hacerle magia. Así y que también es ciclista. Bueno, yo no sabía esa parte, ¿verdad? Importante. Competidor, sí, competidor élite, ha estado compitiendo lo vamos a tener próximamente. Le hago aquí la invitación para tenerlo ya como invitado especial y que nos pueda brindar sus palabras, que nos comente quién eres, para la gente que no sabe cuál ha sido su trayectoria en esto del ciclismo, y si aparte de eso también tiene, porque por lo general casi siempre la mayoría de los deportistas cuando se retiran o inclusive antes de retirarse forman grupos para ir motivando a los jóvenes que vienen atrás a seguir con este deporte tan bonito como es el ciclismo, ¿verdad? Correcto. Ahí Jordan. Ya bien, yo inicié hace 5 años. No empecé de lleno porque realmente empecé como todo, con hobby. Decidí querer competir a nivel nacional hace 3 años. Hace 3 años fomenté estar a nivel nacional compitiendo con la gente élite. Me tocó muy duro porque, digamos, no tuve un proceso como Juegos Nacionales y todo eso, la cual y me tuve que tirar al agua. Entonces, ya teniendo la edad que tenía, ya tenía que competir con los grandes a nivel nacional. Fui aprendiendo poco a poco, a la par, estando cerca de ellos, viendo, o sea, los movimientos, el tipo de pedaleo, estar compartiendo con ellos. Hoy en día, tal vez muchas personas no me conocen, pero lo que trato es como querer estar, compartir y ayudar. Entonces, ya tengo 3 años de estar compitiendo a nivel nacional, compartiendo con indispensablemente los grupos que aparezcan, porque compartir para mí es como una dedicación, tratar de ayudar al prójimo. Entonces, ya bien, también inicié hace como 7 meses el propósito de tener un taller de bicicletas. Entonces, ¿y el tallercito dónde lo tiene? Lo tengo en mi casa. ¿A dónde está su casa? Para que la gente que tiene bicicleta pues vaya y la reparen, ¿verdad? Con tiempo. Eso se ubicaría ahí en Limoncito. De igual manera, también hago reparaciones a domicilios, ya la cual hay personas que no tienen mucho tiempo como para trasladar sus bicicletas y todo eso. Entonces yo con mucho gusto... yo le doy el espacio para que usted brinde el número de teléfono, Jordan, para que así pueda la gente ponerse de acuerdo con usted y puedan poner en sus manos esas bicicletas que tienen ahí estancadas. Sí, no, y la idea es eso, o sea, esa semana para mí, me imagino, y gracias a Dios va a ser un corre, pero va a ser una bendición más que todo. Entonces, para las personas que realmente tengan su bicicleta en mal estado y quieran ir y apoyar el 23 de febrero al 1.5 Respeto en Limón, yo con mucho gusto les estaría brindando un poco de mi ayuda. Ya si quisieran optar por mantenimiento y todo, esos tienen un costo, ¿verdad? Entonces